Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde interactuar con nosotros a través del @EcoTV Panamá. Nos acompaña el licenciado Carlos Vallarino. Ya hablamos del presupuesto general del Estado. Ahora vamos a hablar un poco de los ingresos. Primero, de los ingresos en el presupuesto. Y luego vamos a entrar en una situación institucional que vale la pena analizar también. Como no, los ingresos presupuestados, bueno, por supuesto que para estar en balance el presupuesto tienen que ascender a los 19.566 millones que representa el presupuesto general del Estado. Sin embargo, están financiados esos gastos por ejemplo, ingresos corrientes que suman 12.661.8 millones, que son los ingresos tributarios, los impuestos sobre la renta y también impuestos, por ejemplo, como a las importaciones y de esa naturaleza, ¿no? Entonces también tenemos los ingresos provenientes de fuentes indirectas, 8.902 millones, y otras fuentes importantes, por ejemplo, como lo que es los ingresos que provienen del patrimonio, o sea, que realmente son rentas y ventas patrimoniales. Dividendos también entran en esa que provienen de ingresos del patrimonio. Y por otra parte tenemos los ingresos de recursos del crédito, o sea, el financiamiento que vamos a recibir para poder, financiamiento, préstamos, ¿no? Bonos, etcétera, etcétera, que vamos a recibir para poder financiar estos gastos de 19.566 millones. Eso asciende a 4.136.5 millones. En crédito. O sea, en crédito, sí, lo que quiere decir que es una deuda neta, porque si tenemos un endeudamiento o un servicio de la deuda del orden de 2.300 millones, creo que era, entonces tenemos ahora recursos del crédito que ingresan por 4.136.5 millones. Estamos viendo pues que de manera neta van a ingresar desde el punto de vista financiero del presupuesto prácticamente la mitad, exactamente, 1.900 millones, no más de 1.900, serían 1.800, millones adicionales, ¿no?, a lo que estamos pagando. En el tema del ingreso hay un componente importante que es la recaudación fiscal, la recaudación tributaria de impuestos, que en cuanto a cifras se ha visto fortalecida en los últimos años, hablando solo de cifras, aunque no de las formas. Sí, un paréntesis, aunque recientemente hay una baja en la recaudación de los ingresos. Sí, me refiero a los últimos años, pues durante la administración de Ricardo Martinelli. Ahora bien, las formas. Veamos dos temas aquí. El primero es la crisis o el limbo, para ponerle algún nombre, institucional en el que puede encontrarse ahora mismo la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos versus la posibilidad de resurgimiento de la DGI. Exacto. Hace ya más de un mes, creo que casi 2 meses, no recuerdo exactamente la fecha, se anuncia un fallo que declara inconstitucional la creación de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, pero hasta ahora ese fallo no está en firme. Exactamente. No lo hemos conocido los panameños. Y por otra parte, sabemos que hay una iniciativa legislativa en la Asamblea para volver a restituir o crear la DGI, pero tampoco ha tomado mucho vuelo. Entonces, esto creo que sí puede crear alguna incertidumbre institucional sobre la entidad recaudadora de impuestos. Sí, en mi opinión crea como una especie de inestabilidad. No se sabe si somos una cosa u otra, si somos DGI o vamos a ser DGI o vamos a seguir siendo ANIP, Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos. Esto es una situación, la verdad que no la había visto antes, pero está en una especie como entre la espada y la pared, el tema de los ingresos. Es algo que tampoco había visto, el anuncio de un fallo, pero no sale el fallo. Es muy anormal esa situación. Haciendo un paréntesis, pasó con lo de María del Pilar Hurtado, no sé si recuerda. También eso como que es de moda lo último. Se anunció el fallo y no salía. Que falta una firma, que faltan 2 firmas. No entiendo eso. Sí, hay una... Entonces, ¿cómo se anuncia el fallo? ¿O hay algún tipo de presión interna ahí entre magistrados que...? Sí, no todas esas especulaciones se inician porque digo, Oye, pero es que ni eso lo manejamos de forma es un tema seria. Por eso es que
a veces nos hacen esos señalamientos del extranjero y bajamos con el nivel de competitividad 8 puntos porque es que están viendo que hasta la justicia no es seria. Digo, ¿cómo es posible que yo voy a anunciar que hay un fallo pero no saco el fallo? No, y se anuncia que hay un fallo de inconstitucionalidad. Ese es como una persona que va, perdón la analogía, es como una persona que va cruzando la calle, entonces en el medio del camino se regresa, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, es que no sabe si cruzar o no, porque no sabe si vienen o no vienen los autos. Entonces aquí andamos con una inestabilidad desde ese punto de vista que afecta, por supuesto, la institución que tiene que recaudar. No se sabe si va a seguir la misma estructura de la DGI, si van a quedar la misma persona, si va a haber un nuevo director, que lo más seguro que no haya por todas las irregularidades que se le han señalado y manejo pues que no la comunidad ha rechazado. Y por otra parte, también tenemos la situación de que estamos frente a una caída de los ingresos en este momento determinado que nos está afectando pues, ya las cifras. La recaudación presupuestada o proyectada. Y esto, por supuesto, que confunde dentro y genera una inestabilidad hasta, diríamos, desánimo en la recaudación. Toda la de los gente ingresos. que ahora mismo tiene que tramitar, Sí. la gente que tiene que presentar recursos, la gente que tiene que hacer toda una serie de trámites frente a la autoridad, ahora mismo en Así que... es. Quería referirme también, el licenciado Vallarino, al tema de la recaudación. Estamos empezando a ver publicaciones en los medios impresos, también hubo un reportaje aquí de la unidad investigativa a cargo de Lina Vega sobre Cobranzas del Istmo. Cobranzas del Istmo, una empresa que obtuvo un contrato mediante el cual se tercerizó el cobro de carteras morosas, entiendo, de impuestos. Así es. Y se reveló hace poco los ingresos obtenidos o los pagos hechos por el Estado a esa empresa, por lo menos en los últimos 2 años, y no sé si usted vio la cifra, cómo se disparó, exactamente. en los últimos 6 meses. 300%. Se disparó. Entonces, aquí hay 2 temas, ¿no? La legalidad de tercerizar una función que es la función principal de la ANIP o de la DGI, que es la de cobrar impuestos, recaudar, y por otro lado, si lo vas a tercerizar a uno solo, Así es. sin licitación, Sin competencia, sí. sin competencia. Sí, es un tema muy anormal también, por seguir usando la misma palabra, porque en primer lugar habría que ver, como le digo, la legitimidad de recaudar ingresos a través de una empresa privada que va a manejar información de los contribuyentes y que por supuesto eso es una información reservada según la ley. Entonces no sé cómo se puede transferir si la ley lo prohíbe, cómo se puede transferir a que particulares manejen esa información, con todo y que pueda restringirlo del contrato, no es lo mismo, ya no es reservada porque está en manos particulares. Entonces el tema es también la gestión del propio contrato. La gestión del propio contrato, como usted muy bien lo dijo, primero que no hubo licitación pública, fue de a dedo. Entonces ese de a dedo también es un dedo muy importante porque iba teledirigido, es un contrato. La ley de contratación pública dice que Sí. la excepción de contrato debe ser bajo ciertas circunstancias de urgencia, Así es. Sí, y entonces lo han hecho directamente y a personas pues que en el pasado estuvieron relacionadas comercialmente y no lo ha negado, lo ha ratificado. Mi amigo tal, que es el propietario de esto, así lo ha dicho el director de ingresos. Entonces sucede pues que esa es la persona que le asignan esto con comisiones, en mi opinión exageradas. Creo que es 30%. Son onerosas, sí, 30% de lo que se recaude. En un nivel de recaudación, de antigüedad pues de la cuenta, ¿no? Pero además de eso, hay una cantidad de vicios dentro del contrato que yo lo estuve examinando y son vicios muy claros. Por ejemplo, todos los contratos que producen gastos, primero que los gastos deben estar incorporados en el presupuesto. Lo dice desde la Constitución Política de la República de Panamá, el Código Fiscal, la Ley 22 de Contrataciones Públicas, la Ley 32 Orgánica de la Contraloría y muchas otras disposiciones. Todas esas dicen que el contrato, incluso la guía de fiscalización de la Contraloría establece que los fiscalizadores tienen que verificar que el contrato señale qué partida presupuestaria se va a imputar ese gasto, y ahí no lo dice. Nada. Y no solamente eso, cuando ejecutan y pagan las comisiones, no las pagan en los fondos regulares de pago de gastos del gobierno, el Tesoro Nacional, por ejemplo, sino que se van a una cuenta que tiene que ver con devoluciones de impuestos y otro tipo de operaciones. Entonces le dan la vuelta y la manejan financieramente cuando debe ser presupuestariamente, porque los únicos gastos que se pueden hacer son los gastos
que por ley han sido autorizados en el presupuesto. Yo no puedo buscar un subterfugio para hacer otros gastos que no están contemplados en el presupuesto. Por eso es que se hace esta ley de presupuesto, para que haya un control, para que haya una orientación. Entonces, todo ese tipo de cosas. Ahora, también hay otras también de carácter irregular en mis conceptos de esta empresa. Realmente, cuando usted busca su licencia en el Ministerio de Comercio, se encuentra con que esta empresa vende muebles, vende línea blanca, vende bicicletas, y entonces de último dice y cobra también, hace cobranzas. Entonces yo digo, ¿esto qué es? Esto es una especie de supermercado de esas que hay de todo, ¿no? Y no es una empresa especializada directamente en esto, ¿no? Hemos visto publicaciones sobre el tema, pero yo creo que hay un grupo de panameños, o por lo menos lo he escuchado en diversos programas de opinión, queriendo enterarse y ser informados, y tenemos derecho a ello, de quiénes son los accionistas de cobranzas del Istmo que han cobrado tanto dinero de recaudación. Ya volvemos en Eco 360, todavía nos quedan 2 temas. Vamos a hablar de proyectos de alto riesgo y de fiesta democrática. Ya volvemos. Eco 360.